La pregunta más grande entre los creyentes es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto o en aquello? Quiero establecer esta noche una verdad muy clara en tu vida. Porque yo soy dependiente como tú eres dependiente de la verdad. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5 que Dios tiene una voluntad perfecta para cada vida, para cada uno de nosotros. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora bien, por favor, entiendan que Dios tiene una voluntad perfecta para cada creyente en el momento del nacimiento. De hecho, antes de que nazcas, Dios establece esa voluntad para tu vida. Verás, cuando naces en este mundo, existe un plan satánico para ti y un plan de Dios para ti. En el momento en que eres salvo, lo satánico pierde el control sobre tu vida. Por lo tanto, un adivino puede predecir el futuro de un incrédulo, pero no de un creyente. Porque nuestra vida está escondida en Dios ahora. ¿Escuchaste eso? La única razón por la que las personas no pueden descubrir la voluntad de Dios es porque no están en Cristo Jesús. La Biblia dice que la voluntad de Dios se revela solamente en Cristo Jesús. Veamos el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo que la voluntad de Dios está en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede descubrir la voluntad perfecta de Dios para su vida si está fuera de Cristo Jesús. Solo descubre la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Si no eres cristiano, si no has nacido de nuevo, nunca descubrirás la voluntad de Dios para tu vida. En el momento en que eres salvo, la voluntad de Dios se revela. ¿Puedo tener tus ojos? ¿Puedo tener tus oídos? Todos ustedes. Escuche atentamente. Dios tiene una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Dígalo, por favor. Si no cumple su voluntad perfecta, terminarás en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios está llena de bendiciones. La voluntad permisiva de Dios está llena de juicios. Si no cumple su voluntad perfecta, habrá juicio sobre tu vida. Si siempre estás en su voluntad perfecta, siempre habrá bendiciones en tu vida. La Biblia es clara en que antes de que nazcas, Dios establece su voluntad perfecta. Le dijo a Jeremías, antes de que nacieras, te constituí profeta. Pero Dios le dio a Jeremías la opción. Jeremías eligió la voluntad perfecta de Dios. Podría haber dicho que no. La voluntad perfecta de Dios para Jeremías era que no se casara, porque si se hubiera casado, se habría perdido la voluntad perfecta de Dios como profeta a causa del juicio que cayó sobre Israel. Fue una decisión difícil para él decirle que sí a Dios. La voluntad perfecta de Dios para Jeremías está establecida en las Escrituras y Dios se la reveló. Y vemos las bendiciones de Dios en su ministerio. Pero les voy a mostrar a otras personas en la Biblia que no eligieron la voluntad perfecta de Dios para su vida y fueron juzgadas. Pero antes que nada, permítanme establecer algo acerca de la voluntad perfecta de Dios. No se puede descubrir la voluntad perfecta de Dios instantáneamente. La voluntad perfecta de Dios se revela progresivamente. Digamos progresivamente. Porque en Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, dice esto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repite después de mí, bueno, aceptable, perfecto. Repítelo otra vez. Eso significa que es progresivo. La voluntad perfecta de Dios no se puede encontrar a menos que se encuentre lo bueno y luego lo aceptable antes de descubrir lo perfecto. Es algo progresivo. No se puede descubrir la voluntad perfecta de Dios de la noche a la mañana. Es un proceso, pero la Biblia nos dice en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, es nuestro deber descubrirlo. No seamos insensatos, sino entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Búsquela.
Búscalo. Ah, ¿cómo tuve que aprender esto a las malas? Descubre cuál es la voluntad de Dios antes de lanzarte a algo. Ahora bien, aquí hay algo que es muy importante. La Biblia nos dice en Romanos 12:2 que es imposible descubrir la voluntad perfecta de Dios si tenemos una mente mundana. No os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, si mi mente es carnal, nunca conoceré la voluntad de Dios. Mi mente debe ser espiritual para descubrir la voluntad de Dios. Y para tener una mente espiritual, tengo que estar lleno de la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos conoces que realmente conozcan la palabra de Dios? Si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo pueden descubrir su voluntad? Renuévate en tu mente antes de poder descubrir su voluntad. No te conformes a este mundo significa que es posible conformarse al mundo. No conformarse significa que uno puede retroceder hacia la carne. Las personas que viven en la carne no pueden descubrir la voluntad de Dios. Es imposible. Ahora bien, la Biblia nos dice que solo la mente espiritual puede descubrir la voluntad perfecta de Dios. Por favor, dígalo. Dígalo de nuevo, por favor. Ahora bien, si no eres espiritual, te perderás la voluntad perfecta de Dios y terminarás en lo permisivo. Ve al Salmo 106. Salmo 106. Vamos a leer los versículos 10 al 15. Señor Brock, por favor, Señor. Y los salvó de la mano de aquel que los odiaba y los redimió de la mano del enemigo. Miren esto. Habla de que Israel es salvo y redimido. Hay muchos cristianos que son redimidos y salvados, pero siguen adelante. Y las aguas cubrieron a sus enemigos, y no quedó ni uno solo de ellos. Bien, entonces Dios liberó a Israel de sus enemigos, los egipcios. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Después de la salvación, todos se regocijaron, pero algo salió mal en el camino. Sigan adelante. Pronto olvidaron sus obras. Pronto olvidaron sus palabras. Y no esperé su consejo. Eso es todo. Eso es todo. Leí eso, terminé de leerlo y no esperé su consejo. Ahí está el asunto. Pronto olvidaron su palabra y no buscaron su consejo. Que cierto es que las personas pueden ser salvas, liberadas, incluso regocijarse en Dios y luego dejar de leer la Biblia. Y cuando dejan de leer la Biblia, pierden la voluntad de Dios. Es imposible buscar su consejo sin su palabra. Pronto se olvidan de su palabra y no buscan su consejo. Sigan adelante. Pero codiciaron mucho en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les concedió lo que pidieron. Espera, espera, espera. Él les concedió el deseo de su corazón, pero envió flaqueza a sus almas. Dicen conmigo, Él les concedió el deseo de su corazón, pero envió flaqueza a sus almas. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Él les concede el deseo de su corazón, pero el resultado es juicio. ¿Por qué? Porque olvidaron su palabra. No buscaron su consejo. Querían que se cumplieran sus propios deseos. Y Dios, siendo un Padre Celestial, dijo, te voy a conceder los deseos de tu corazón, pero no puedo bendecirte espiritualmente ni bendecirte. En tu vida espiritual te quedarás sin fuerzas, te marchitarás, no habrá abundancia ni bendiciones. Ahora bien, la voluntad permisiva de Dios está registrada en Números capítulo 22, versículo 12. Primero, esta es la historia de Balaam con Balac. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 12, Y Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. Sí. Balac le dijo a Balaam, yo te recompensaré. Todos ustedes conocen la historia. Los recompensaré. Los bendeciré si van a maldecir a Israel. Dios detiene a Balaam y le dice, no irás. Esta es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que no vayas con Balac, pero como Balaam era codicioso y estaba decidido a tener algo que no era de Dios, Dios le permite ir, al ver su determinación de desobedecer. Entonces, en los versículos 22 al 35, ¿qué sucede,
Y la ira de Dios se encendió porque él fue. Bueno, espera. Ahora, en el versículo 12, Dios le dice que no vaya. Pero él fue de todos modos porque no escuchó a Dios. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 22, Jem? Y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario contra él. Iba montado en su asno, y con él estaban sus 2 criados. Y el asno vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano. Y el asno se apartó del camino y se fue al campo. Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se paró en un camino de viñas, con un muro a un lado y otro al otro. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se apoyó en el muro y aplastó el pie de Balaam contra el muro. Y la hirió de nuevo. Y el ángel del Señor se adelantó y se paró en un lugar angosto donde no había camino para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has golpeado estas 3 veces? Balaam respondió al asna, por haberte burlado de mí, si tuviera una espada en mi mano, ahora te mataría. Y el asna respondió a Balaam, ¿no soy yo tu asna, sobre la que has montado desde que soy tuya hasta hoy? ¿Acaso he querido hacerte eso alguna vez? Y Balaam respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinó la cabeza y cayó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo salí a resistirte, porque tu camino es perverso ante mí. Y el asna me vio, y se apartó de mí estas 3 veces, a menos que se hubiera apartado de mí. Ahora, sin duda, yo te habría matado a ti y a ella habría dejado con vida. Y Balaam respondió al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Ahora pues, si no te parece bien, yo me restituiré. Ahora bien, lo que él dijo es, me voy a ir, me voy a ir. Pero miren lo que dice el ángel ahora en el versículo 35. Y el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con los hombres, pero solo dirás la palabra que yo te diga. Entonces Balaam fue con la princesa de Balaam. Ahora bien, es interesante que en el versículo 12 Dios diga, no vayas. Pero él fue de todos modos. Y luego, en el versículo 34, dice, está bien, ya que estás tratando de detenerme, simplemente regresaré. Pero Dios dice, no, ahora vete. Ahora bien, ¿por qué Dios dice vete? Dios no cambió de opinión. Dios vio que Balaam no cambiaría de opinión. Un hombre decidido nunca obedecerá la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios le permitió ir en el versículo 35. La voluntad perfecta de Dios está en el versículo 12. La voluntad permisiva de Dios está en el versículo 35. Quiero decirte que Jesús te ama. Él te ama absolutamente. El año 2013 será tu año más grande de poder y victorias. El oído no ha escuchado. No he visto lo que Dios hará por vosotros en el año 2013. Recordadlo, pues estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separaros del amor de Dios. Si tienes que empujarlo, tiene que morir, porque si lo empujas, no es el Señor. Si lo empujas, Dios no está en él. Así que si tienes que empujarlo, tiene que morir. La voluntad de Dios es siempre una puerta abierta. Tu Padre Celestial tiene grandes planes para tu vida para prosperarte y darte un gran éxito a medida que descubres y sigues sus planes. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Solo la puedes encontrar en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5.18. Esta voluntad perfecta es progresiva. Nunca sucede de la noche a la mañana. Romanos 12, 1 y 2. Tienes que encontrarlo. Tienes que buscarlo. Efesios 5.17. Tienes que conseguirlo. No pienses que te va a tocar a ti. Tienes que ir a buscarlo. Y la voluntad perfecta de Dios, la Biblia nos dice que la encontramos a través de sueños y visiones.
También lo encontramos a través de las circunstancias. Un día le dije a un hombre, quiero que te unas al personal. Bueno, él dijo, no sé si esta es la voluntad de Dios. Le dije, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Cuántas puertas están abiertas ahora en su vida para trabajar? Él dijo, solo esta. Le pregunté, ¿cuántas puertas están cerradas? Él dijo, todas las demás. Dije, entra por esta puerta. Te llevará a otra. Siempre pasa por la puerta abierta. Nunca intentes derribar una puerta cerrada. ¿Quieres la voluntad perfecta de Dios? Busca la puerta abierta. Porque esa puerta abierta puede no ser la puerta correcta. Te llevará a la puerta correcta. No empujes la puerta. Entra por la que esté abierta para ti. ¿Escuchaste eso? Di después de mí, si tienes que empujarlo, tiene que morir. Dilo otra vez, si tienes que empujarlo, tiene que morir. Porque si lo empujas, no es el Señor. Si lo empujas, Dios no está en él. Así que, si tienes que empujarlo, necesita morir. La voluntad de Dios es siempre una puerta abierta. Di una puerta abierta. Las circunstancias te guiarán. Pero hay que estar en movimiento. Dios lo guió en el camino. Esta es la clave. Esta es una gran clave. No la olvides nunca. Número 3. Dios nos guía a través de los dones del Espíritu. Pero no dependamos solo de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu también trabajan de la mano con las circunstancias. Dios te dará circunstancias que te servirán de guía. Mira cada puerta. Examina cada camino antes de entrar. Entonces, alguien vendrá y dirá, así dice el Señor, esta es mi voluntad. Ponedla a prueba, juzgadla. Analicemos las circunstancias. ¿Tiene relación con lo que está sucediendo en mi vida? Un día, alguien se me acercó y me dijo, el Señor quiere que te mudes de Toronto. En el fondo de mi corazón, supe que tenía razón. Pero tuve que examinarlo todo y finalmente lo hice. Realmente era Dios. Pero tuve que comprobar las circunstancias. Y todo salió como debía. Las puertas se cerraron. Se abrieron puertas y conocí a gente nueva. Apareció Ron House y Tommy Reed y conocí a Roy Harden, y una cosa llevó a la otra. Y finalmente me fui de casa. Pasaron 2 años hasta que me fui. Pero las circunstancias, Dios siempre te dará puertas a través de las personas, pero siempre espera la puerta correcta. Digamos la puerta correcta. Esta es una de las cosas más asombrosas que me ha sucedido repetidamente. Y no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero lo hago. Oseas 12 versículo 10 dice que Dios habla a través de. La palabra hebrea es tmona. Vamos a verlo. Vamos. Esto es muy potente. Oseas capítulo 12 versículo 10. También hablé por los profetas, multipliqué las visiones y usé parábolas. Di semejanzas. Dilo en voz alta. Dios usa semejanzas para hablarnos. Las similitudes son impresiones. Imágenes poderosas de la mente. Algo que ves y que conoces como si supieras tu nombre. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Si le ha pasado, ponga las manos en alto. De repente, algo lo golpea. Como si fuera un. No es una sensación. Es más que un sentimiento. La Biblia lo llama una semejanza. La palabra hebrea tmona significa imagen. Es como si una imagen te atrapara. La ves. Cuando vendía helados en un centro comercial en Canadá. En el centro comercial Fairview. Dios es mi testigo. Yo estaría sirviendo helado y me vería con un traje blanco ante una multitud. Y el gerente pensó que estaba perdiendo la cabeza. No estaba perdiendo la cabeza. Estaba viendo similitudes con lo que he vivido en los últimos 35 años de mi vida. Le contaba estas similitudes al caballero que trabajaba conmigo, un tipo llamado Bob Chapman. Le dije, Bob, me vienen a la mente imágenes de mi predicando, vestido con un traje blanco. Oh, me dijo, es algo que solo está en tu mente. No estaba en mi mente, estaba en mi espíritu. Esas similitudes son las que me suceden bajo la palabra de conocimiento. Puedo ver cosas.
Hace apenas 2 semanas vi a una señora en Tulsa, Oklahoma, que llevaba una chaqueta marrón aterciopelada. Le dije que había alguien que llevaba una chaqueta marrón aterciopelada y que tenía diabetes. Y ella vino de inmediato. Dije, ¿cómo lo supiste? Semejanza. Que el Señor te dé una semejanza en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di, Señor, lo recibo. Dios habla a través de eso. En sexto lugar, Dios habla a través de su palabra con mayor frecuencia. Tiene que estar en la Biblia, ya sea en una escritura clara o a través de una historia. Encuéntrela en la Biblia. Está ahí. Si Dios trató a alguien de cierta manera, tratará contigo de la misma manera. Por eso su palabra es tu guía. Digamos que su palabra es mi guía. Por lo tanto, debes guiarte por la palabra de Dios. Puede que no haya una escritura específica, pero encontrarás la historia que respalda tu acto. Por último, y eso es es Daniel capítulo 9, Daniel 9, 1, 2, 3. Y finalmente, el número 7, Colosenses 3:15, por la paz de Dios, 7 maneras en las que Dios habla por la paz de Dios, Colosenses 3 versículo 15. Si pierdes esa paz, no es Dios. Recuerda algo, en algún momento del 23, para guiarme junto a las aguas quietas. Dios siempre guía en la quietud. Cuando eres guiado por el Señor, no hay confusión. No tienes prisa. No te estás preguntando si Dios te guía en paz. Dilo, por favor. Ahora, anoten estas cosas mientras terminamos. Esto es muy bueno. Anoten esto mientras termino. Les voy a dar algunos pequeños consejos. Bien, en primer lugar, digan después de mí que tengo un sistema de navegación en mi corazón. Díganlo, pongan las manos y repítanlo. Cada cristiano tiene este sistema impuesto por Dios. Ahora, escríbalo. Esto le ayudará. Número 1, si pierdes la paz de Dios, no lo hagas. Número 2, lo repasaré una vez y luego 2 veces para que puedas entenderlo todo. Número 2, si hay confusión, no lo hagas. Si pierdes la paz, no lo hagas. Si hay confusión, no lo hagas. Número 3, si hay miedo, no lo hagas. Si tienes miedo, no lo hagas. Porque si hay miedo, no es Dios. Si dura poco, no lo hagas. Porque la voluntad perfecta de Dios tiene larga vida. Si es de corta duración, no la hagas. Si no hay bendiciones, no la hagas. Si le faltan bendiciones, no lo haga. Si es apresurado, no lo haga. Y aquí hay algo más. Este es uno de los puntos difíciles, pero lo voy a explicar. Si no es línea por línea, no lo hagas. Isaías 28, 6-13 habla de, o 10-13 habla de que Dios habla línea por línea, precepto por precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Por lo tanto, cuando Dios nos conduce hacia su voluntad perfecta, lo hacemos en pequeños fragmentos, línea por línea. El mensaje nunca es 100% exacto, sino que viene en fragmentos. Es progresivo. Volvemos a lo que dije antes, es progresivo. Si no es línea por línea, no lo hagas. Alguien dice, bueno, sé que es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque lo sé. Bueno, ¿cómo lo sabes? Bueno, yo lo sé. No es así. Lo sabes progresivamente. Se trata de una línea tras otra. Dios dice en Isaías que Él guía línea tras línea. Esa es su manera de ser. No hagas nada que te suceda de manera impulsiva. Si es algo que te impulsa, si alguien te empuja a hacerlo, no lo hagas. ¿Ayuda esto a alguien? Si no tienes fe en Dios, no lo hagas. Ahora bien, hay algo más, si lo que se busca es complacer a tu carne, no lo hagas. Si es algo que te hace sentir bien, no lo hagas. Todo lo que tiene como objetivo complacer la carne es peligroso. Ahora, hay algo más, si crees que es Dios y que es su voluntad, pero no has orado, no lo hagas. Porque Dios nunca habla a los que no oran. Si no has orado, no lo hagas, aunque creas que Dios te está hablando. Dios nunca habla a los que no oran.
Job 33, cuando es la voluntad de Dios, y les he dicho como habla Dios, y les he dicho cosas, no las hagan. Si es esto, aquello. Pero observen esto. Versículo 12, he aquí, en esto no eres justo. Te responderé que Dios es mayor que los hombres. ¿Por qué contiendes con él? Porque no da cuenta de nada de lo que dice. Observa esto, Dios habla una vez y dos veces, pero los hombres no lo entienden. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se duermen sobre el lecho, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Esto es poderoso. Para apartar a los hombres de su propósito y ocultar el orgullo de los hombres, Él preserva su alma del hoyo y su vida de perecer por la espada. Amén. Esto dice que cuando es la voluntad de Dios, la repite una y otra vez. Es repetitivo. Si es la voluntad de Dios, Él te hablará más de una vez, te hablará a través de más de una vía. Dios habla una vez, sí, dos veces. Aleluya. Di aleluya. Si es Dios, lo repetirá una y otra vez. Y si no lo oyes, Él vendrá en sueños a hablarte, mientras estás medio dentro y medio fuera, para evitar que caigas en el pozo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que vengamos, gente, pongámonos de pie y creamos juntos. Este es un mensaje que puede salvar tu vida. Y la gente dijo, Padre, en el nombre de Jesús, ven y cree en Dios conmigo. En el nombre de Jesús, protege a tu pueblo de perder tu voluntad perfecta. Alzad vuestras voces y dadle gracias porque Él os protegerá. Protege a tu pueblo de perder tu voluntad perfecta. Guíalos y guíalos hacia tu plan perfecto. En el nombre de Jesús y del Padre, también te pido que nunca, nunca, pierdan tu paz. Porque guías en quietud, no con prisa. Concédelo, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dijo, Amén. Y a Jesús sea toda la alabanza.